Vamos al libro de Romanos capítulo 6. Vamos a hacer un ejercicio, hermanos. Primero vamos a orar primero. Señor, te damos gracias porque nos bendices, porque nos permites estar aquí. Te rogamos que tu palabra, Señor, inunde nuestros corazones y que podamos, Señor, con tranquilidad comprenderla, hacerla parte de nosotros y con ello, Señor, también bendecir a los que nos rodean. Te pedimos que nuestro entendimiento esté presto para escucharte y que, Señor, podamos sabiamente conocer tu palabra. Te damos gracias por ello en tu nombre, Jesús. Amén. Bien, hermanos, hagamos un ejercicio. Por ahí Davicho se quedó el otro micrófono y como él se lo quedó va a tener que contestar la primera pregunta. Dice el apóstol Pablo en el inicio de este capítulo 6, ¿qué pues diremos? Esta es la pregunta. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y la pregunta es, la semana anterior David estuvo con nosotros, entonces no puede decir no sé. La pregunta es, ¿qué quería decir el apóstol Pablo cuando decía que en donde abunda el pecado sobreabunda la gracia? ¿Qué querría decir? Si alguien lo tiene presente lo puede decir, pero... Al que mucho se le perdona, mucho se le ama. Al que mucho se le perdona, mucho se le demanda. Eso no suena como a gracia. Se le ama, eso sí suena mucho a gracia. Muy bien. Recordamos que la semana anterior decíamos que cuando nosotros nos acercamos más a Dios, pareciese que somos peores todavía más, ¿no? Oye, entre más me acerco a ti, Dios, pues me siento peor. Qué bueno, porque eso quiere decir que nos estamos acercando tanto a la santidad de Dios, que lo más mínimo que nosotros creemos que no está mal nos empieza a hacer incomodidad. Entonces dice el apóstol Pablo, donde abunda el pecado, porque te has acercado tanto a Dios, que te está revelando todo lo que está mal en tu vida, donde abunda ese pecado, sobreabunda la gracia del Señor para perdonarte. Bajo ese precepto el apóstol empezó a escribir o continuó escribiendo, porque los conocía, ¿no? Al final el apóstol Pablo recordamos que era fariseo, ¿no? Se encargaba de buscar que la gente cumpliese la ley a la perfección. Entonces él sabía lo que le iban a decir, ¿no? ¿Qué pasa cuando usted está empezando a venir con los cristianos, ¿no? Ya te convertiste en aleluyo, que ya te portas muy bien, ya eres muy santito. ¿Qué otro comentario, hermano Rafa? Que nomás veo que dice que sí, pero no. ¿Qué otro comentario, hermano? Uno, nomás dígame uno, no varios. Que te crees santo, dice el hermano Rafa. Dime otro, Armando, tú que nos acompañas hoy. Ya eres perfecto. Joel. Nada más uno, Joel. ¿Eres el aleluyo? Ya eres aleluyo. A ver, mamá. Nomás cerró los ojos mi mamá. ¿Qué es lo primero que nos dicen? La gente cree que porque estamos aquí adentro, nuestra obligación es que no puedan señalarnos por algo malo, pues están equivocados. Nos pueden señalar no por una, por muchas cosas. Por muchas. El problema no son ellos, hermanos. El problema es que nosotros debemos saber responder y no por discutir. Muchos dejan de asistir a la iglesia porque recibieron un comentario así. Y lo único que quiere decir es que su fe no estaba firme. Por eso es que debemos saber respondernos a nosotros mismos. ¿Sí? No, insisto, por tener la razón frente a los demás
o por saber cómo responder ante una crítica así, sino porque el que nosotros sepamos responder quiere decir que nuestra fe está firme. ¿Cuál es la manera correcta de responder? Santo sí soy, porque Dios me ha santificado. Pecador también soy, y lo seré hasta que me muera. Pero el poder de Dios es tan grande que no confío en mí ni en mis acciones, sino en el Señor que me otorga la salvación. Esa es la respuesta. No hay más. Y entonces el apóstol Pablo dice, a ver, si les acabo de describir que donde hay pecado sobreabunda la gracia, entonces la pregunta es, dice, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? O sea, yo sé lo que ustedes me van a decir después de leer esto. Yo sé que ustedes van a decir, pues entonces vamos a hacer de nuestra vida lo que se nos pegue la gana. Si va a sobreabundar la gracia donde hay pecado, pues que sobreabunde bien, ¿no? Está como aquel que decía, si voy a pecar, vamos a pecar bien. Qué tontos somos. Si voy a pecar, pues ya peca bien. Estamos mal. Porque el pecado debe incomodarnos, eso sí. Que no dependa de eso la salvación, eso es otra cosa. Y lo vamos a entender con algo, con dos palabras. Una que es la justificación y otra que es la santificación. La justificación es inmediata. Cuando nosotros creemos y confesamos al Señor, Él nos justifica en ese momento. No nos va justificando de a poco, ¿eh? Si usted ha hecho una confesión de fe diciendo, Señor Jesucristo, yo creo en ti, en ese momento el Señor nos justifica para salvación. Y decíamos hace algunas semanas, la justificación es un acto imputable, es decir, que solamente es de un lado, o sea, no es recíproco, ¿no? El Señor nos justifica porque Él es quien nos justifica. Nosotros no hacemos nada para que nos justifique más que creer en Él. Así que a partir de que nosotros hacemos una confesión de fe y creemos en el Señor Jesucristo, en ese momento somos justificados para salvación y vida eterna. Ese no es un proceso, es instantáneo, en el momento en que creemos en el Señor. La santificación, eso es otra cosa. Y no hablo de que seamos, yo les acabo de decir, somos santos, sí, somos santos, porque somos apartados. Pero el hecho de pensar en la palabra santificación nos hace pensar en nuestro comportamiento de día a día. Eso es un proceso. Y la meta es cuando nos muramos o cuando Dios nos llame. ¿Sí? No vamos a llegar pues ya como a los 50, 60 años que ya pasé todas las que pensé que iba a pasar, pues entonces ya de aquí pues ya me cuesta menos portarme mal, ¿no? Ya ni puedo portarme mal, ¿no? No, les tengo noticias, tenemos oportunidad de portarnos mal hasta que nos morimos, porque el pensamiento también es un acto que que es condenable. Entonces, dice el apóstol, perseveraremos en el pecado, es decir, seguiremos pecando con tanta constancia para que la gracia abunde. No es un evangelio barato, ¿no? No es una gracia barata de, bueno, Dios, de todas maneras, Dios te va a perdonar. Entonces, pues, lo que hagas o no hagas de tu vida, no importa. Mientras creas en el Señor, no. Y no porque nuestras obras nos condenen una vez más después de ser salvos, sino porque lo que refleja en una persona que ha creído en el Señor es la incomodidad por el pecado. Tal vez no vamos a quitar de tajo todo, es muy difícil. ¿Por qué? Pues porque para empezar ni siquiera consideramos todo malo. O sea, si al final de cuentas el pecado está en saber hacer lo bueno y no hacerlo, quiere decir que todos nosotros vamos a encontrarnos cosas día con día, entre más vayamos avanzando y vamos a decir, ay, esto también estaba mal. Es que miré a mi hermana o a mi hermano o a mis hijos y reaccioné enojado, ¿no? Cuando ni siquiera tienen la culpa ellos, ¿no? Y nuestro pensamiento va más allá. Y dice el apóstol, en ninguna manera.
encontré esta palabra en ninguna manera y decía en los comentarios que esta es una expresión muy tajante, que incluso expresa que el que piensa de esa forma debe ser, es un acto vergonzoso el aceptarlo. O sea, es vergonzoso que nosotros como cristianos digamos, bueno, pues ya me perdonó el Señor, pues entonces no importa qué hagamos. Eso dice en ninguna manera. Es juzgable, es algo que debe movernos si de verdad pensamos de esa manera. En ninguna manera, dice el apóstol, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Es decir, si nosotros hemos creído en el Señor, ¿cómo podemos vivir de la misma forma? No se puede. Y se lo voy a demostrar. A ver si alguien se atreve. De los que estamos aquí, ¿alguno de todos los que estamos aquí todavía ha tomado o ha fumado o se ha drogado o ha hecho algo que está mal delante del Señor después de haberle aceptado? Todos, ¿no? O bueno, la mayoría, los que lo hemos hecho. Entonces dice el apóstol, ¿cómo puedes vivir igual? No puedes, aunque lo hayas hecho. Yo de verdad me acuerdo mucho una vez y hasta dije, ya ni esto puedo hacer. Me iba con mis vecinos y me ponía a tomar y al principio muy contento, muy tranquilo, ¿no? Y así cada ratito. Pero hubo una vez que yo tenía una botella en la mano y estaba tomando y mientras estaba tomando le estaba diciendo al Señor, perdóname. Parecería cinismo, pero es la incomodidad de Dios. Y volví a tomar y le decía al Señor, perdóname. Cuando Dios está ahí, no podemos vivir igual. Esto es lo que el apóstol dice. No quiere decir que de un instante a otro dejamos de hacer todo lo que está mal delante de Él. Lo que quiere decir es que si hemos muerto al pecado, el Señor estará ahí para incomodarnos cada que nos equivocamos. No por el hecho de señalarnos o juzgarnos, por el hecho de hacernos ver con cuánto amor nos ha amado. Así que dice el apóstol, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? No podemos. No podemos vivir como lo hemos hecho antes de conocerle y estar como si nada, porque entonces quiere decir que no ha movido Dios algo en nosotros. Y Dios será insistente a cada momento, hasta el momento en que superemos eso y nos encontremos con otra cosa que también tenemos que modificar. ¿O no sabéis, dice el versículo 3, que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. A ver, si nosotros hemos creído en el Señor Jesucristo, entonces quiere decir que creemos que en el día que Él murió, nuestro pecado también fue condenable ahí. ¿Sí? Ahora, pone de ejemplo el apóstol el bautismo. El bautismo es algo simbólico. No quiere decir que en el momento en que yo soy sumergido en el agua, todo mi pecado se va ahí y cuando me levanto yo ya no tengo pecado. No, es simbólico porque es una declaración de fe que en Cristo Jesús mis pecados fueron crucificados, pero que también en Cristo Jesús la resurrección que está en Él ahora pertenece a mí porque he creído en Él. ¿Sí? Los bautisterios, que tenemos acá incluso, tiene 2 escaleras y no sé si alguna vez lo había notado. Y es simbólico el hecho de ingresar por una, ser bautizado y salir por la otra. El simbolismo es que la vida
que he tenido y que ingresa a las aguas bautismales, no puedo regresar por donde estaba. Por eso tiene 2 escaleras, ¿no? En el momento en el que yo me bautizo, simbólicamente estoy diciendo que en el nombre del Señor Jesucristo entierro a ese hombre viejo y resucito en un nuevo hijo de Dios. Es necesario nacer de nuevo, le dice el Señor Jesucristo a Nicodemo. Es necesario que tu hombre viejo sea sepultado con todos sus pecados y males y sea levantado en una vida nueva. Eso es el simbolismo del bautismo, el cual menciona el apóstol. Ahora, muchas veces decimos, no, yo no me puedo bautizar porque no, eso ya es algo serio, ¿no? Ya es otro paso. Ya si me bautizo, ya no es cierto. Desde el momento en que creemos en el Señor Jesucristo, te bautices o no, tienes la responsabilidad de entender que tu comportamiento va a cambiar. Porque dice el apóstol, una vez más lo repito, nadie dice que ha muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún con ese pecado? ¿Sí? Así que si ya cree en el Señor y no se ha bautizado, pues que eso no sea impedimento. El bautismo nada más es decir, frente a la congregación, yo creo en el Señor Jesucristo. Frente a las familias, porque las familias que aunque no sean cristianos, a veces vienen, ¿no? Pero de que saben que se va a bautizar uno, lo saben. Y entonces dice, es un testimonio también para ellos. Testimonio de que ya serán los aleluyos, los santos y todo lo que decíamos. No, testimonio de que crees en el Señor Jesucristo y que desde el momento en el que crees nada es igual. Desde ese momento nada es igual. No podemos volver atrás porque Dios no nos deja, no porque nosotros no queramos. O sea, en el momento en que Dios empieza a incomodarnos cuando hacemos lo malo, es porque Dios no nos deja por misericordia. Decíamos en el primer capítulo de Romanos, no nos entrega a nuestra mente reprobada. Así que cuando el Señor está ahí es porque nos tiene que llevar por un camino que nos conviene a nosotros vivir. Así que dice el apóstol en el versículo 5, si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Eso es lo que significa creer en el Señor. Versículo 7, porque Él ha muerto, ha sido justificado del pecado. El que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. ¿Alguna vez usted se ha quedado a pensar qué es lo que el Señor Jesucristo pensaba antes de ser crucificado ahí en el Getsemaní? ¿Qué creen que es lo que le orilló a orar a Dios Padre y decirle si hay alguna otra manera? Yo lo estuve pensando cuando leí esto, porque dice que si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. O sea, si ya no muere, quiere decir que en algún momento sí murió. ¿Sí? Y dice más, la muerte no se enseñorea más de Él. Si no se enseñorea más de Él, quiere decir que en algún momento la muerte sí se enseñoreó de Él. Lo que significa que tanto el pecado como la muerte estuvieron en el Señor Jesucristo. Y cuando hay pecado en cualquier hijo nacido de mujer, hay una separación de Dios. Eso es lo que el Señor Jesucristo suplicaba que no pasara. No el sufrimiento, no una muerte sangrienta. Lo que Él no quería era separarse del Padre y de su santidad. Cuando Adán y Eva pecaron,
separaron al hombre de la santidad de Dios. Dios se paseaba por el huerto cuando ellos estaban, pero en el momento en que pecaron, ya no podía ser más. Así que cuando el Señor Jesucristo estaba ahí en el Getsemaní, sabía que necesariamente tendría que haber una separación del Padre, porque el Padre es santo. Hemos estado leyendo el Levítico, ¿no? Y vemos que dice que ni los que tuviesen defectos se podían acercar. Y muchas veces decimos, hijo, ¿y estos qué culpa tenían, no? ¿Por qué? O sea, si estaban enfermos, así nacieron enfermos, no se podían acercar. ¿Qué culpa tenían? Es que no había culpa. Le dicen al Señor Jesucristo, ¿quién tuvo la culpa, este o sus padres? Ninguno, ¿no? Es que no es la culpa. Es que más bien debemos entender que somos tan imperfectos que no podemos acercarnos a la perfección. La santidad de Dios es tan grande, es indescriptible, que ni siquiera uno que hubiese tenido defecto en sí podía siquiera acercarse al lugar santificado por Dios. Así que su Hijo, dice la Biblia, que se hizo maldito por nosotros. Y al hacerse maldito por nosotros, se tuvo que separar de la santidad de Dios. Esto debe movernos. ¿Por qué el apóstol lo menciona? Bueno, porque yo soy cristiano y creo en el Señor y entonces mi comportamiento debe cambiar, no porque de eso dependa mi salvación, sino porque al Señor Jesucristo le costó separarse del Padre para que nosotros pudiésemos alcanzar justificación. Si esto no nos mueve, nada nos va a mover, ¿eh? Y si esto no nos mueve, quiere decir que debemos considerar muy bien si de verdad hemos confesado a Jesucristo como nuestro Señor. El costo fue que el Hijo, siendo puro y santo, se hiciese maldito y pecador por cada uno de nosotros. Les repito la pregunta: ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Si en verdad amamos a Dios, todos los días de nuestra vida buscaremos ser rectos delante de su nombre. Así que no, mande. Pues así de fuertes. Ser maldito es que nosotros bajo nuestro pecado muramos y estemos separados de lo bendito que es Dios. ¿Sí? Cuando Adán y Eva pecan, ese pecado y esa desobediencia les impide acercarse a Dios, porque no puede haber, como dice, ¿qué comunión hay entre lo santo y lo maldito y el pecado, ¿no? Entre la vida y la muerte no hay nada que pudiese convenir. Así que el castigo eterno de la humanidad era estar alejado de Dios. ¿Y qué implica estar alejado de Dios? Oye, hermanos, nuestro mundo está alejado de Dios, ¿no? Y por eso hay asesinatos, por eso hay violaciones, por eso hay aberraciones, por eso hay enfermedad, por eso hay muerte, porque nuestro mundo está maldito, alejado de Dios. O sea, el maldecir no es decir malas palabras, el maldecir es decir lo malo que va a pasar. Y lo que a la humanidad le va a pasar cuando no crea en el Señor es una condenación eterna. Hoy sufre porque sus hijos se enferman o porque usted está enfermo. Hoy sufre porque a nuestros hijos los matan. Hoy sufre porque hay personas en el mundo que no tienen ni para oler la comida porque no hay cercana a ellos. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué hay niños en África que no tienen ni qué comer? Y no solo en África, aquí también, ¿no? ¿O por qué van en un semáforo y los niños están drogados? Porque así los mantienen sus papás tranquilos. Si hoy sufre eso, déjeme decirle que agradezca al Señor que cree en Él. Porque esa es la condenación eterna.
Y eso imagínenselo multiplicado, obviamente. Eso es ser maldito. Así que nosotros teníamos que morir. El Señor Jesucristo toma ese lugar y todo nuestro pecado sobre Él. Y tiene que morir como consecuencia del pecado. Por tanto, si tiene que morir, lo hace llevando el pecado sobre sí. Póngale el nombre que usted quiera. Todo lo que nosotros hemos hecho, el Señor lo llevó en su cuerpo. Lo llevó sobre sí mismo. Aceptó el pecado en sí mismo para morir y pagar, que esa era la consecuencia del pecado. Entonces eso es ser maldito, que llevó todas nuestras culpas y todo nuestro castigo sobre Él, y Él vivió. El máximo castigo en la ley era morir crucificado. Así que digamos que murió por el máximo pecado de cualquiera, que era morir crucificado. ¿Para qué? Para que creyendo que Él llevó ese pecado, entonces entendamos que en nosotros ya no hay pecado. O sea, la forma en la que vivimos no quiere decir que nosotros seguimos pecando y nos seguimos condenando, no. El Señor murió por el pecado en el momento en el que nosotros creímos y por el pecado que tendríamos durante toda nuestra existencia. Así que ese señalamiento, ese día nefasto, es decir, sin fiesta para el Señor que tuvo que vivir, es lo que nosotros hubiésemos tenido que vivir eternamente. Por eso dice la Biblia que Él se hizo maldito, es decir, Él recibió conscientemente todo ese castigo que nosotros debimos vivir eternamente. Ahora, al haber pecado en Él, no porque Él lo haya hecho, sino porque lleva nuestro pecado, en ese momento hubo una separación del Padre, ¿no? Dice la Escritura que el Señor dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué ya no estás aquí conmigo, no? ¿Por qué ya no estás presente ni en mi pensamiento ni en mi sentir? ¿Dónde estás? ¿Por qué te has ido si te he obedecido? En ese momento se ha roto cualquier relación que podía haber entre el Padre y el Hijo, porque hay pecado y porque Dios no puede estar en medio del pecado. Para que Dios pudiese presentarse entre el pueblo de Israel, tendría que haber un día de expiación y tendría que haber sacrificios por cada uno de ellos para santificarse, y tendría que haber derramamiento de sangre. Entonces los animales llevaban ese pecado simbólicamente, y entonces Dios podía presentarse, pero ni siquiera podrían ellos acercarse a donde Él estaba, ni siquiera el sacerdote podría entrar. Eso también lo leímos, ¿no? El fuego extraño, ¿no? No traigan a fuego al Señor cada que se les ocurra. Hay un día específico y solamente las personas específicas podían entrar, tanto que el sumo sacerdote entraba atado, por si no había arrepentimiento en su corazón, lo sacaran muerto, ¿no? Entonces eso es ser maldito. Entonces el Señor tuvo que, digamos que la maldición más grande es separarnos de Dios, y el Señor Jesucristo lo vivió, fue separado de la santidad de Dios. Entonces dice Pablo: al morirnos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Es decir, si nosotros creemos que Él llevó en su muerte nuestro pecado, quiere decir que nosotros también morimos allí. Es decir, nuestra culpa fue pagada allí. Creemos que también viviremos con Él. Si creímos que Él llevó el pecado nuestro en sí, también creemos que cuando Él resucitó, pues entonces no hay nada que nos condene a nosotros para no hacerlo. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, es decir, ya murió, ya pagó la culpa por el pecado, pero al ser Dios, tenía el poder de levantarse de entre los muertos. La muerte no se enseñorea más de Él. Les decía, si ya no se enseñorea, quiere decir que en algún momento sí se enseñoreó de Él. Bajó al abismo y bajó al infierno, pero fue levantado con poder, y no hay nada más que pueda señalarle otra vez. Y entonces, a ver,
Si nosotros creemos que el Señor Jesucristo llevó la muerte y a través de Él morimos, creemos que el Señor Jesucristo fue levantado, como dice el apóstol Pablo en los Corintios, como primicia de resurrección, y que entonces también nosotros vamos a resucitar, pues entonces también debemos creer que ni la muerte se puede enseñorear otra vez más de nosotros. Por eso, hermanos, la salvación no se pierde. Si ya se pagó nuestro pecado, ya el Señor Jesucristo resucitó, la muerte ya no se enseñoreará de todos los que creemos en Él. Es así de simple. Digo, es simple cuando Dios nos lo hace sentir, ¿no? Pero es así. Pero vamos a volver al principio de este capítulo y entonces, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. No, porque con esto puede haber consecuencias y entonces de repente otra vez nos perdamos. No, es porque costó la muerte del Señor Jesucristo. Y entonces nuestro espíritu debe buscar gobernar sobre nuestro cuerpo. ¿Nos equivocaremos? Sí. ¿Qué es lo que debemos hacer? Volver a venir delante de Dios. No decir, no, pues ya mejor no voy a la iglesia. No, al contrario, venga más. Y se va a sentir más pecador. Porque lo es. Pero entonces ahí es donde sobreabunda la gracia y el perdón de Dios. Y nos hace sentir que no hay muerte que se pueda enseñorear más de nosotros. Así es. Exacto. Preocúpese cuando no le preocupe. Ahí sí angústiese. Cuando ya se fue y se alejó tanto de Dios que no haya nada que le detenga, ahí sí preocúpese. Pero cuando Dios le dice una y otra vez, tienes que cambiar esto. Tienes que, bueno, ni dormir puede uno. De verdad. ¿Se ha peleado con sus hijos, con sus hermanos, con sus padres? No puede uno estar en paz. Así es. Cuando el Señor está presente, siempre nos va a mover a rectificar. Y eso es porque el pecado ya no se enseñorea de nosotros. Porque al creer en Él, ese hombre pecador murió. ¿Sí? Es decir, nuestro pensamiento pecador ha muerto ahí. Y entonces, porque en cuanto murió al pecado, dice el versículo 10, murió una vez por todas. Es decir, no necesita haber más muerte ni de nosotros, ni de Él, ya murió. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Tanto Jesucristo al levantarse de entre los muertos y del pecado, fue recibido, dice la Escritura, por el Padre, y ya no habrá una separación más, así con nosotros. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Una vez que creemos en el Señor, Dios mismo nos llevará a honrarle en nuestros actos y con todo lo que nuestros sentidos y nuestro cuerpo hagan. ¿Sí? Pero si hay una equivocación nuestra, una vez más, no pensemos que Dios nos ha abandonado. Más bien recordemos que aún con esa equivocación nueva, Dios ya había otorgado la justificación. Insisto, desde el momento de la partida, desde ahí hay justificación. No por lo que hagas o no hagas después. Porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Es decir, si el pastor predicó que la salvación es por gracia, no es que me diera permiso de hacer lo que se me pegue la gana.
Si el pastor predicó que la salvación es por gracia, es porque quiere que sea consciente de que mi comportamiento debe ser acorde al agradecimiento que tengo con Dios. Eso es muy distinto. Que pues, dice el apóstol, pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Otra vez, en ninguna manera, ni se te ocurra pensar así. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Esto está como cuando cambiamos de jefe o nos cambian de jefe y a la semana le decimos, no, eso no lo puedo hacer así porque mi jefe me decía que lo tenía que hacer así. No, espérate, tu otro jefe ya se fue, ¿no? Yo soy tu jefe y te estoy diciendo que lo hagas así. No, pero córrame, lo voy a hacer como me decía él. No, ya mero. Si hemos pecado, digamos que teníamos un jefe, ¿no? Pero si hemos creído en el Señor, pues tenemos que obedecer a nuestro nuevo Señor. El hacer lo contrario es desobedecer a nuestro nuevo Señor. Entonces nosotros debemos ser conscientes de ello y buscar siempre, insistir. Es que ya te pedí 10 veces por esto y entonces no estoy arrepentido. No, los que dicen eso, créanme que no tienen un pecado escandaloso que los ha perseguido por toda la existencia, A veces que queremos, el hermano Rafa trabaja con estos hombres y mujeres que les cuesta tanto dejar un vicio, ¿no? ¿Y ustedes creen que no se han arrepentido nunca? Por supuesto que sí. Y de verdad es una lucha en nuestra mente. Porque decimos, es que, o sea, si ya creíste en el Señor, pues entonces ya deja de hacer eso. No, es que no puedo. No puedo. ¿Y entonces qué debes hacer? Volver a empezar. ¿O qué nos dice el Señor entonces cuando nos equivocamos otra vez? No, ya vete, ya te perdoné 3 veces eso. El Señor nos recibe una vez más. Y sabe, voy a decir algo que ojalá Paola lo corte porque seguro. Pero a veces necesitamos que el pecado esté presente para entender que necesitamos de un Salvador. Hay muchos que creen que son tan buenos que no necesitan de un Señor y Salvador. ¿Por qué creen entonces que la santificación es un proceso que no termina sino hasta que el Señor venga por nosotros? Porque todos los días de nuestra vida tenemos que recordar que le necesitamos. Si llegase un punto en el que nosotros dijéramos, ya estoy del otro lado, tengo como 3 meses que no peco, bueno, pues al hacer esa confesión ya peco, porque no es cierto. Acérquese más a Dios, acérquese tanto que el Señor le haga sentir que es miserable y que es indigno de estar delante de su presencia. Si no lo siente, lea la Biblia. Si no lo siente, ore. Porque de verdad necesitamos que Dios nos recuerde cuánto necesitamos de Él. Eso es lo que nosotros debemos saber expresar cuando alguien nos dice, ¿para qué voy a la iglesia? Tú eres peor que ellos. Y eso que nada más es lo que ves, Si supieras lo que pienso. Hermanos, es la verdad. Si la gente nos juzga por lo que ve, imagínese. Si supiera lo que pensamos en lo oculto. Pero eso es lo que nos acerca más a Dios. Cuando nos acercamos y empezamos a ver, Señor, yo necesito más de ti. Entre más me acerco, siento que soy más miserable. Y el Señor nos permite acercarnos. Dice entonces, versículo 15 otra vez, que pues
¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir en la inmundicia, y a la iniquidad, así para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais en aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de aquellas es muerte. Dice el versículo 20, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Les decía la semana anterior, la ley lo único que hacía era escribir, y que nadie pudiese negar que había pecado en él. Estaba escrito. Hoy en nuestro país hay una ley, y si alguna acción que nosotros tenemos está escrita en la ley, bueno, pues somos acreedores a una penalización, ¿no? Pero si no hay ley, entonces, ¿qué pueden juzgarnos, no? Bueno, si éramos esclavos al pecado, dice el versículo 20, éramos libres acerca de la justicia, es decir, si no había una ley, entonces pues, nadie podía juzgarnos. Nada más que dice la palabra que ahora la ley está escrita en nuestros corazones, ¿no? Entonces, ni para dónde hacerse. Cuando está la ley en nuestro corazón, no hay nada que nos justifique entonces. Pero además dice, cuando no había ley, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Al final de la vida, cuando nosotros muramos, si creemos vamos con el Señor, pero si no creen, hay una condenación eterna que es la muerte. Pero vamos más allá. Es malo drogarse, es malo esto, es malo el otro, es malo tomar, es malo fumar. Olvídense de lo malo, las consecuencias que trae. Consecuencias físicas, consecuencias emocionales, consecuencias de la separación de los padres, de los hijos. Hoy los hijos en las escuelas están traumados, esa es la palabra, y están lastimados. Queremos que estudien cuando tiene un papá en la cárcel y cuando tiene una madre que lo dejó con la abuelita, ¿no? Queremos que estudien cuando los padres no se han fijado que sus hijos necesitan que ellos estén ahí. Queremos que estudien cuando su padre es un borracho o su madre es una borracha, y cuando está cerca de ellos lo único que hace es lastimarlos. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? ¿Es malo tomar? Tómatela. ¿No me vas a condenar? ¿Yo? Hombre. ¿Pero está bien o está mal? No sé. ¿Tú crees que está mal? Yo nomás me acuerdo de uno, ¿no? Que me decía, no me vengas a decir eso, si aquí estabas con nosotros el otro día tomando y al otro día estabas barriendo ahí en tu casa para el culto. Esas pegan, ¿eh? Pero era verdad. ¿Estaba mal que lo hiciera? En su momento no me lo parecía. No me lo parecía porque no lo tenía en la conciencia. Sí me lo parecía porque no me iba a poner enfrente de mi papá a hacerlo. Pero cuando uno se acerca a Dios, les decía, estaba tomando y orando, tomando y pidiendo perdón a Dios. ¿Está mal? No lo sé. Acércate a Dios y que Él te diga. Pero nuestras decisiones, sí, por supuesto que tienen consecuencias con los demás, ¿no? Entonces, tengamos cuidado con ello. Mas ahora que habéis sido, versículo 22, libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna.
Y este último versículo que estoy seguro todos conocemos, y la mayoría, si les digo, levante su mano, ¿quién sabe este versículo? Creo que casi todos, es la clave para todo este capítulo. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. A ver, el pecado tiene una paga, es la muerte. Pero no puede haber una paga por comportarnos de otra manera, porque no alcanzaríamos a tener el sueldo de la salvación. Del pecado sí, hay una paga y es la muerte. Pero la dádiva, el regalo, la gracia, lo que Dios da, eso no lo podríamos tener bajo nuestras propias obras. Por eso no dice, y la paga de no ser pecador es la vida eterna. No, para el pecado sí hay una paga, que es la muerte. Pero la vida eterna no es la paga para el que no peca, porque no hay quien no peque. Es una dádiva. Así que este versículo es el resumen de todo lo que llevamos en Romanos. Y si somos meticulosos, es un resumen de todo lo que la palabra de Dios nos dice. La paga del pecado era ser malditos. El Señor lo llevó en su cuerpo. La paga del pecado era ser separados de Dios porque Él es santo. Eso es lo que el Señor Jesucristo llevó. Más la dádiva de Dios, más el regalo de Dios que se nos dio a través del Señor Jesucristo, es la vida eterna. Entonces, una vez más, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Es decir, con lo que yo les estoy diciendo, hermanos, si ustedes han creído en el Señor Jesucristo, son salvos. La justificación, les decía, es inmediata. No hay más. Yo no creo que cualquiera de nosotros pueda salir a la calle y decir, yo sí creí, de veras creo en el Señor Jesucristo, que existe y que pagó por mis pecados y que se hizo maldito y que llevó la muerte y que murió y que resucitó. Yo lo creo. Yo no creo que uno solo pueda llegar a su casa y decir, pues solo hay que vivir, ¿no? Total, ya alcancé la vida eterna. Dice el pastor que si creo en el Señor, pues entonces tengo vida eterna. Yo no creo. Y estoy seguro que el día que usted haga algo que no está bien delante de Dios, el Señor se lo va a poner aquí en su pensamiento y en su corazón. Espero que así sea. Y de verdad ruego a Dios que todos los días nos haga ver que necesitamos que Él sostenga nuestra salvación en su mano. Porque eso quiere decir que lo hemos comprendido todo. Y que entonces, como dice el apóstol, en ninguna manera nosotros podemos decir, pues ya hago de mi vida lo que sea, total, ya me alejé. En ninguna manera. Y esto solo quiere decir que Dios está allí y que Dios nos sostiene. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Bajo ningún mérito, Señor, alcanzaríamos salvación. Sí hay un pecado para la muerte, para el pecado que es la muerte, pero no hay una paga para el que no peca, porque no hay uno solo que no lo haga. Es una dádiva, es un regalo, es un presente. Gracias. Permite que nuestra vida te honre. Permite que nuestra vida, Señor, en agradecimiento, procure santificarse para ti. No es malo, no está peleado, Señor, el buscar ser rectos delante de ti con la gracia. Al contrario,
Y tampoco está mal, Señor, cuando pecamos, porque estoy seguro que tú utilizas eso para recordarnos que te necesitamos. Permite que nuestra fe sea firme, que confiemos que nuestra fe está puesta en tu mano y que tú eres quien la sostiene, porque la paga del pecado ya fue dada en la cruz del Calvario. Ya no hay más muerte que se enseñoree de nosotros, ni hay más muerte que se enseñoree de Jesucristo, porque fue vencida por ti. Y así como creemos que nuestro pecado fue llevado en esa cruz, también creemos que en tu resurrección tú nos has de levantar a todos los que hemos confesado que tú eres nuestro Señor. Te damos muchas gracias y bendecimos tu nombre. Gracias, Señor. Amén.